Historia real, ya casi todo el mundo lo conoce, ese caso que William Peter Blatty, al hacer esa maravillosa novela que seguro que Javier tiene muy cerca, con esa portada que da miedo, editada por... Novela que vendió 13 millones de copias en los Estados Unidos. Oye, ¿qué portada tienes tú cerca? ¿Con qué dibujo? ¿Qué sale en la portada? Pues es ese extraño dibujo que hizo Plaza y Janés para la edición española. ¿Cómo no? De la primera edición. Y que uno tarda en acostumbrarse a la imagen y saber que eso es es el pecho de un sacerdote, ¿no? El busto de un sacerdote. Da miedo, realmente. El exorcista. Bueno, pues el caso real, años 40, un niño y una niña, Robin Mannheim y un exorcismo. El documento es estremecedor. En su día ahondamos en este caso. La historia del padre sobrino, y recuperas un fragmento de nuestro compañero Pepe Ortiz, que es antológico, Diego. Sí, el padre sobrino era un jesuita español que fue testigo indirecto del exorcismo más famoso de la historia, el de Robin Mannheim, que dio lugar, como decís, en el que se basó William Peter Blatty para escribir El exorcista. El padre sobrino conoció a los sacerdotes reales que realizaron el ritual en el que está basada la película, y en esta entrevista de 1987, quizá la última que concedió y procedente del archivo del periodista Pepe Ortiz, pues nos cuenta lo que él pudo vivir en primera persona. Una auténtica joya del túnel del tiempo. Son 2 minutos, os pido mucha atención. Está hablando un sacerdote al buen compañero Pepe Ortiz, un gran scoop periodístico en el mundo del misterio, contándole que él en Georgetown conoció a los sacerdotes que hicieron el exorcismo real. Mucha atención, por favor, porque esto es oro puro radiofónico. Es una película que ha tenido su resonancia en su momento oportuno, que es la famosa película del exorcista, que no es una película de ficción, sino que se basa en un hecho real. Y sobre hecho real sí tengo yo datos de primera mano. Y de primera mano es que yo he vivido en Estados Unidos 12 años y he sido profesor de la Universidad de Georgetown, donde ocurrieron estos hechos, porque estos hechos ocurrieron allá. Y el exorcista era un compañero mío. Las manifestaciones fueron primeramente ruidos, movimiento de enseres, del ajuar doméstico, golpes, en fin, algo que se puede explicar y que se estudiando, investigando muy detalladamente de dónde podían proceder los ruidos. Incluso se hizo un estudio sobre el subsuelo de Washington, cercano allá, de dónde podían provenir los ruidos más o menos con eco, y se encontró que no tenía explicación ninguna. Luego los movimientos inmediatos de los objetos de la cama, etcétera, la fuerza que desarrollaba ese individuo, tenía una transformación de su aspecto físico extraordinaria, hacia lo horrible, hacia lo deforme, hacia lo espantoso, que hablaba en un idioma no inteligible, que resultó ser a veces un idioma antiguo, del cual no se conoce ahora la técnica para hablarlo, pero se conoce que el idioma era antiguo y contemporáneo de Cristo. Avisaba de sucesos lejanos que no podía tener conocimiento por ningún otro, porque no eran cosas que había dicho la radio. Además estábamos en un tiempo, cuando esto ocurría, donde había poquísima información por radio y nada de televisión. Esto es anterior a la presencia de la televisión. Y conocía sucesos, como ejemplo, tal persona acaba de morir, no sé, situada a miles de kilómetros, y se comprobó que era verdad, y está aquí conmigo en el infierno. Eso decía, esto no sabemos si era verdad o no, podíamos comprobarlo primero, que había muerto, que estuviera en el infierno, eso no se puede comprobar, pero decía cosas de este tipo para aterrorizarlo. Todo este señor, en el momento del Viernes Santo, dice, yo te mando en nombre del Dominus Jesus, lo dice en latín, que salgas de esta criatura. Y en ese momento el niño abre los ojos y dice, padre, se ha marchado. Y a partir de ese momento no tiene ninguna manifestación. Poco hay que añadir al testimonio del padre sobrino, contándolo con enorme entusiasmo e impresión. El exorcismo de un niño, Robin Mannheim, del que hay algún nuevo dato impresionante de su familia y la conversión de su propia familia. Es curiosísimo. Hay que recordar que este niño nace en 1935, cuando ocurre
el exorcismo, cuando empiezan a realizar el exorcismo, tiene 13 años. Hay datos a los que hemos accedido, Iker, que son curiosos. Por ejemplo, unas semanas antes de que el niño entrara en ese estado en el que su cama se movía, en el que algo le rasgaba la piel del cuerpo, sobre todo del pecho y de la espalda, hay una gripe muy fuerte que hace que muchos niños tengan que ser ingresados en el hospital. Entre ellos, Robert Mannheim. Robbie, cuando estaba ingresado en el hospital una de las noches, los niños empezaron a llorar, los que estaban en su misma habitación. Llamaron a las enfermeras, incluso algún padre que estaba cuidando de su hijo al lado de la cama, vieron como este niño, al parecer, tenía unos ojos salidos de las órbitas, parecía estar en completo estado de rigidez y de su garganta salían palabras como, y lo describen los propios testigos que estaban allí, el padre de uno de los niños, como si tuviera un hombre adulto dentro de su cuerpo. Su familia era del Ku Klux Klan. Su padre era un miembro del Ku Klux Klan que dejó de serlo cuando a Robert Mannheim para hacerle el exorcismo, tenían que bautizarlo. Un bautizo que suele durar 15 minutos, en el caso de Robbie duró más de 2 horas porque era imposible que entrara en la iglesia y después toda la familia se convirtió al catolicismo.